Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de la plataforma Arduino, ahora voy a proceder a explicar lo que es, o lo que son, mejor dicho, las interrupciones externas. Pero, lo que son interrupciones externas del tipo PCInt. ¿Bien? ¿A qué me refiero con ello? Bueno, yo lo que quiero es, en este caso, explicar cómo hacer para detectar, por ejemplo, ciertos eventos que ocurren externamente. Por ejemplo, que yo conecte algún sensor a la placa Arduino y poder detectar, por ejemplo, cambios de estado. ¿A qué me refiero con esto? Miren, supongamos que yo tengo este pulso. Bien, lo que yo quiero es detectar el cambio de estado de bajo a alto, es decir, esa transición de bajo a alto, es decir, lo que se denomina flanco ascendente, y lo que es la transición de alto a bajo, es decir, lo que se denomina flanco descendente. Bien. Lo que son los microcontroladores Atmega ABR tienen algo que se llama interrupciones externas del tipo PCInt. Como pueden observar, acá nosotros disponemos de varios tipos de pines a los que podemos conectar sensores y otro tipo de dispositivos y podemos detectar dichos cambios de estado. Por ejemplo, tenemos del PCInt 0 al PCInt 23. Bien, es decir, tenemos el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese es el primer grupo. Bien, que corresponden a los pines del puerto B del microcontrolador Atmega. Luego tenemos el segundo grupo que va del PCInt 8 al PCInt 14. Bien, que ese serían los pines del puerto C. Fíjense que no existe un PCInt 15. ¿Por qué? Porque el puerto C tiene tan solo 7 bits, es decir que vamos del PC0 al PC6, no existe un PC7, por lo tanto no existe un PCInt 15. Bien, y el tercer grupo es el que va desde el PCInt 16 al PCInt 23, que corresponde a los pines del puerto D. Bien, perfecto. Bueno, lo que cabe aclarar es que acá, en este tipo de interrupción, no se va a diferenciar cuando hay un flanco ascendente o un flanco descendente. Es decir, que yo voy a saltar, o mi programa, mejor dicho, va a saltar a la subrutina de atención de interrupción, ya sea si se detectó un flanco ascendente o un flanco descendente, indistintamente. Bien, no los va a diferenciar. Yo para diferenciar eso, bueno, ya tengo que hacer algún código extra dentro de lo que es la subrutina de atención de interrupción. Bien, para trabajar con esto, nosotros disponemos de varios registros. Bien, por ejemplo, tenemos el registro PCICR, que con dicho registro yo voy a habilitar con qué grupos de pines quiero trabajar. Ya dijimos que el primer grupo es el que va del PCInt 0 al PCInt 7. Bien, entonces si yo quiero trabajar con ese grupo de pines, tengo que poner en 1 este bit, el PCIe 0. Si yo quiero trabajar con el segundo grupo, es decir, el que va del PCInt 8 al 14, tengo que poner en 1 este bit, el bit 1, es decir, el PCIe 1. Y si quiero trabajar con el tercer grupo, es decir, que el que va del PCInt 16 al 23, tengo que poner en 1 este bit, el PCIe 2. Bien, lo que yo voy a hacer es trabajar con el bit PCInt 0, bien, que corresponde al pin 8 de la placa Arduino. Bien, voy a trabajar con ese. Entonces, lo que yo tendría que hacer sería poner en 1 este bit de este registro. Bien, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Miren, a ver, yo acá voy a minimizar. Y acá, de nuevo, estamos en Tinkercad. Yo tengo la plataforma Arduino y acá, o sea, lo que es una placa Arduino 1, acá tengo un pulsador. Yo voy a detectar cuántas veces voy pulsando dicho pulsador. Voy a detectar solamente los flancos ascendentes en este caso. Es decir, cuando lo pulso, no cuando lo suelto. Y dicho pulsador está conectado al pin 8 de la placa. Bien. Entonces, yo acá tengo para escribir mi código. Bien. ¿Yo qué voy a hacer? En primera instancia, yo voy a trabajar, dijimos, que con el PCInt 0. Bien, entonces
yo voy a poner acá un define PCInt 0, que es el pin 8. Bien. Luego voy a utilizar lo que es la función setup, donde voy a hacer toda la serie de configuraciones que sean necesarias. Bien. Como siempre, primero deshabilitamos las interrupciones. Eso se realiza con la función CLI. ¿Y qué dije yo hace un momento? Hace un momento yo dije que como yo quiero trabajar con el PCInt 0, ese cae dentro del primer grupo. Entonces, al registro PCICR, al bit 0 del registro PCICR, lo voy a poner en 1, al bit 0 en 1. Bien, entonces voy a proceder a realizar eso. Entonces yo pongo PCICR igual a 0B. Recuerden que voy a escribir todo esto en binario. Ahí, pongo ese bit en 1. Bien, el bit 0 en 1. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ¿qué sigue después de todo esto? Observemos un poquito. Tenemos otro registro que es el PCIFR. El PCIFR también es un registro, en este caso tiene bits de lectura-escritura y tiene bits de lectura, digamos. Bien, pero ¿qué me interesa de acá? Estos bits. Al igual que acá me interesan estos 3 bits, acá me interesan estos otros 3. Bueno, ¿para qué me sirve este registro? Bueno, cada vez que yo salto a una rutina, o sea, mi programa salta a una rutina o una subrutina de atención de interrupción, se va a poner en 1 algunos de estos bits. Bueno, ¿cuándo se pondría en 1 este bit 0? Cuando yo estoy trabajando con el primer grupo, es decir, el que va del PCInt 0 al PCInt 8, al PCInt 7, detecto un evento externo, entonces este bit se pone en 1. Bien, y automáticamente el microcontrolador lo vuelve a poner en 0. Bien, entonces cuando este bit se pone en 1, quiere decir que hubo una interrupción externa, ya sea en el PCInt 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 o en el 7. Bien, en cualquiera de ellos. Ahora, ¿cuándo se pone en 1 este bit? El bit 1. Bueno, ese bit 1 se va a poner en 1 cuando ocurre un evento externo, ya sea en el pin asociado al PCInt 8 al 14. Bien, ya sea en el 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14. Bien, luego ese bit se pone en 0 nuevamente. El microcontrolador es el encargado de realizar eso, de ponerlo en 0 nuevamente. Y algo parecido sucede con el bit 2 de este registro. Es decir, cuando ocurre un evento externo en los pines asociados al PCInt 16 y al 23. Bien. Bueno, entonces, yo como primera instancia, lo que voy a hacer es poner yo al comienzo a todo ese registro, el PCIFR, lo voy a dejar en 0. 0B. Bien. Yo lo voy a poner en 0 al comienzo. Yo hago eso. Después, directamente, todo eso lo hace el microcontrolador. Y para finalizar con lo que es la configuración acá de lo que son las interrupciones, tengo 3 registros más. El PCMSK2, PCMSK1 y PCMSK0. Estos son, MSK significa mask. Son máscaras. Son registros que son máscaras para enmascarar. ¿Y qué voy a enmascarar yo? Miren, yo estoy trabajando en este caso con el primer grupo, con el pin 0 del primer grupo, es decir, el PCInt 0. Recordemos que de 0 al 7 es el primer grupo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo en este registro, recuerdan que yo puse en 1 este bit de este registro, quiere decir que yo estoy habilitando las interrupciones del primer grupo, es decir, del PCInt 0 al PCInt 7. Pero bueno, yo ahora quiero trabajar, tengo que decir con cuál, o seleccionar con cuál de los pines quiero trabajar. Bien, por ejemplo, como yo quiero trabajar con el PCInt 0, ¿yo qué hago? A este registro, que se llama PCMSK0, pongo en 1 el bit 0, que es
justamente el que está asociado con el PCInt 0. Si yo quisiese trabajar, por ejemplo, con el PCInt 1, pongo en 1 este bit. Lo mismo si quiero con el PCInt 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 o con el 7. Es más, si yo quiero trabajar con los 7 con los 8, al mismo tiempo, pondría todos estos bits en 1. Bien, en mi caso yo voy a poner solamente este en 1. Bueno, algo similar sucede si trabajo con el segundo grupo, es decir, el que va del PCInt 8 al 14. Recuerden que no existe PCInt 15, por eso acá no dice un PCInt 15. Por eso este bit es solamente de lectura. Bien, acá es lectura-escritura. Yo puedo leer como puedo escribir esta parte del registro. Bien, es decir, si por ejemplo yo quiero trabajar con el PCInt 10, por ejemplo, con el pin asociado al PCInt 10, pongo en 1 solamente este bit. Y el mismo concepto es para el PCMSK2. Ese ya corresponde al tercer grupo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el bit asociado al PCInt 20, pongo en 1 solamente este bit, que es el bit 4 del PCMSK2. Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es poner todo este registro en 0. Todo este registro en 0. Y de este registro voy a poner este bit en 1. Bien. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, yo vengo acá y pongo PCMSK2 igual 0B. Todo esto en 0. Bien, hago lo mismo. Yo voy a copiar y pegar. Hago lo mismo para el 1. Y en el que es 0, lo dejo a este bit en 1. Al bit 0 en 1. Bien, perfecto. Hecho eso, ¿qué voy a hacer yo? Vuelvo a habilitar las interrupciones. Recuerden que para eso se utilizaba la función save. Bueno, como lo que yo quiero hacer en este programa es básicamente mostrar en el monitor serie la cantidad de veces que yo voy pulsando este pulsador, yo voy a proceder a habilitar lo que es la comunicación serie. Bien, serie.begin 9600. Así voy a trabajar con un baud rate de 9600 baudios. Bien, perfecto. ¿Qué más? Como siempre, no tiene que faltar la función loop, que en este caso no va a hacer nada. Y ahora vamos a lo que es mi subrutina de atención de interrupción. Bien, la subrutina de atención de interrupción sabemos que todas se llaman ISR. Bien, pero hay que ver qué escribimos acá entre paréntesis. Bueno, eso es lo que yo voy a explicar ahora. Bueno, miren. Acá ocurre lo siguiente. Recuerden que yo estoy trabajando con el PCInt 0. Bien, el PCInt 0. Nosotros tenemos PCInt 0, PCInt 1 y PCInt 2. Esos son los nombres que puede tener acá la subrutina. Es decir, miren, PCInt 0 y acá es _vec, que hace referencia a lo que es el vector de interrupciones. ¿Qué significa que yo haya puesto PCInt 0 acá? Que como yo estoy trabajando, recuerden, como yo estoy trabajando acá con este pin asociado al PCInt 0, ese es el pin correspondiente al primer grupo. Bien, de 0 al 7. Si yo trabajo desde el PCInt 0 hasta el PCInt 7, yo acá pongo PCInt 0-vec. Bien, si yo ahora trabajo desde el PCInt 8 al 14, ¿yo qué voy a hacer? Acá voy a poner PCInt 1-vec. Y si trabajo desde el PCInt 16 al 23, yo acá voy a poner PCInt 2-vec. Bien, esos son los nombres que puede tener. Está separado en 3 grandes grupos, que son los 3 grandes grupos que yo ya expliqué. Bien, ¿qué voy a hacer yo ahora? Bueno, yo necesito trabajar con una variable del tipo contador, porque yo voy a contar la cantidad de veces que estoy pulsando el pulsador. Entonces yo voy a declarar acá adentro una variable estática que va a ser del tipo
entero no signado. Bien. Así. Bien. Entero no signado. Bueno. Y ese contador yo lo voy a igualar a 0. Bien. ¿Por qué elijo trabajar con una variable de tipo estática? Simple. Porque como a la variable esta contador la estoy declarando dentro de la subrutina de atención de interrupción, yo necesito que conserve su valor cuando yo salga de dicha subrutina. Es decir, que si contador vale, por ejemplo, 10, porque pulsé 10 veces este pulsador, cuando yo salga de la subrutina y vuelva a ingresar de nuevo, no vuelva a 0, sino que conserve su valor de 10, el valor que ya tenía. ¿Bien? Simple. Bueno, yo que dije hace un momento, que acá no se diferencia cuando es un flanco ascendente de lo que es un flanco descendente. Bien, entonces yo tengo que tener en claro algo. Yo quiero detectar solamente lo que son los flancos ascendentes. Bien, ¿por qué? Miren, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo qué dije que tengo. Yo tengo acá un pulsador. Acá tengo un resistor de 10 kilo que es un resistor de pull down. Bien, es un resistor de pull down. Entonces yo acá estaría recibiendo todo el tiempo un 0 lógico, salvo cuando yo pulse el pulsador, ahí recibiría un 1 lógico. Bien, entonces yo quiero detectar cada vez que yo pulso el pulsador. Miren, si yo acá directamente incremento el contador, pongo cont más, cuando yo pulse el pulsador, salto a la subrutina de interrupción y se va a incrementar el contador, así que ya va a valer 1. Y cuando yo suelte el pulsador, voy a volver a ingresar a la subrutina de atención de interrupción y me va a volver a incrementar el valor de la variable contador, es decir, que va a pasar a valer 2. Bueno, yo no quiero que pase eso. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo presiono el pulsador, estoy pasando de nivel bajo a nivel alto. Entonces, ahí me detecta el flanco ascendente. Y ahí mi programa ingresa a lo que es la subrutina de atención de interrupción. Y cuando yo suelte el pulsador, estoy pasando del estado alto al estado bajo. Entonces me está detectando ahora lo que es un flanco descendente. Y mi programa va a volver a saltar a lo que es la subrutina de atención de interrupción. Bueno, yo quiero que solamente, detecte, si bien va a saltar las 2 veces, mi programa va a saltar, va a ingresar, cuando yo digo saltar me refiero a ingresar, va a ingresar 2 veces a lo que es la subrutina de atención de interrupción, pero yo quiero que solamente cuente, que el contador se incremente, que cuente, cada vez que sea un flanco ascendente, es decir, un flanco de subida, no un flanco descendente o flanco de bajada. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, miren, teniendo en cuenta que el pulsador no está presionado, yo tengo un estado bajo, es decir, un 0, es decir que yo acá en el pin 8 estoy detectando un 0 todo el tiempo. Cuando yo pulso el pulsador, automáticamente estoy en estado alto. Y ahí ingreso yo a la subrutina de atención de interrupción. Si yo en el preciso momento que ingreso a la subrutina de atención de interrupción, el estado del pin 8 es alto, quiere decir que ocurrió un flanco ascendente. Bien, porque primeramente yo para poder entrar a esa subrutina de atención de interrupción tuvo que haber un cambio de estado. Es decir que previo a estar alto tuvo que haber estado en bajo. Bien. Entonces, si cuando yo ingreso a la subrutina de atención de interrupción detecto un nivel alto, en ese preciso momento detecto un nivel alto en ese pin, ¿qué sucede? Quiere decir que ocurrió un flanco ascendente. Entonces yo ahí voy a contar, voy a incrementar el valor de la variable contador. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer if, por ejemplo, digital read pseint 0. Bien, ¿qué voy a hacer en ese caso? En ese caso voy a hacer lo siguiente. Ahí yo voy a incrementar el valor de ¿quién? De la variable contador, cont más. Bien, y voy a informar de su contenido en el monitor serie. Bien,
Y con eso queda finalizado mi programita. Bien, entonces procedo a explicar nuevamente esto. Yo ya declaré acá, ya expliqué por qué era estática la variable contador. Bien, pero esta parte, yo para ingresar, tiene que quedar en claro que para ingresar a esta subrutina de atención de interrupción, a esta ISR, primero tuvo que haber habido un cambio de estado. Si yo automáticamente ingreso a esta subrutina es porque hubo un cambio de estado, es decir, hubo el cambio de estado y el estado del pin 8, es decir, hubo un cambio de estado en el pin 8 y el estado actual del pin 8 es alto. ¿Qué quiere decir? Que antes fue bajo. Entonces, si antes fue bajo y ahora es alto, quiere decir que ocurrió un flanco de subida, es decir, un flanco ascendente. Entonces yo voy a proceder a incrementar el valor del contador y a informar de su contenido en el monitor serie. Bien, perfecto. Yo voy a simular esto. A ver, veamos el tema de los errores, si no hay algún error. Bueno, no hay problema. Entonces vengo acá, este es el monitor serie, y ¿qué voy a hacer? Yo presiono y ahora suelto. ¿Ven? Yo ya solté. Vale 1 el contador. Presiono de nuevo. Apenas presiono vale 2. Suelto. No se vuelve a incrementar más. Presiono. Suelto. Vale 3. Presiono. Suelto. 4. Presiono. Suelto. Vale 5. Presiono. Suelto. Vale 6. Presiono. Suelto. Vale 7. Y así sucesivamente. Bien. Es tan simple el código. Pero bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo ahora voy a proceder a copiar todo esto que hice. A ver, esto lo voy a minimizar acá. Voy a proceder a copiar todo esto que hice. ¿En dónde? En el ID de Arduino. Bien, entonces yo voy a venir acá. Pego esto acá. Y lo voy a compilar. Bien. Lo compilo. Y mientras tanto, acá estamos viendo que tenemos lo que es la placa Arduino 1. Tenemos la placa Arduino 1, pero lo que se observa es que no disponemos de ningún pulsador, sino que disponemos, observen, de un sensor reflectivo. Este sensor reflectivo me va a mandar un 1 lógico al pin 8, acá tengo el pin 8, un cable conectado al pin 8, mejor dicho. Voy a recibir un 1 lógico cada vez que detecta algo. Ven que tiene un LED que se enciende cada vez que yo, por ejemplo, paso la mano por acá. Bien. Es reflectivo el sensor. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a cargar este programa. Procedo a realizar la carga del programa. Ahí subió. Habilito lo que es el monitor serie. Acá en la pantalla estamos viendo lo que es el monitor serie. Y voy a proceder a realizar lo que en la simulación fue con el pulsador. Acá lo hago más interesante. Voy a utilizar un sensor reflectivo. Esto es un sensor ya industrial. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Hago esto. ¿Ven? Incrementó solamente una unidad. Ahora yo voy a hacer... hago esto. 2. Vuelvo. 3. Paso la mano. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Bueno, yo quiero que cuente, a ver, yo voy a pasar el sensor directamente. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ven? 20, y así sucesivamente. Bien, entonces, acá se puede observar cómo yo estoy detectando ciertos eventos, es decir, cuando pasa un objeto, que en este caso es mi mano, a través del sensor. El sensor detecta eso, manda la información a la placa Arduino a través del pin 8 y por medio de una interrupción del microcontrolador ATmega-BR yo estoy detectando dichos eventos, es decir, detecto esos cambios de estado. Bien, esto se puede utilizar, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, un contador de RPM de motores eléctricos, por ejemplo. Bien, o de cualquier tipo de motor, obviamente. Bien, eso es una de las tantas aplicaciones que puede tener esto. Pero
me interesaba mostrar cómo funciona la interrupción. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan entendido y que más adelante quizá les sirva de algo. Y hasta luego.